Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de un cambio de pensamiento, de la tecnología que transforma. Bueno, de eso hablamos siempre, pero hoy en particular vamos a hablar de tecnología transformadora porque vamos a hablar de un Tlaloc tecnológico. Vamos a hablar de ese poder transformador de la tecnología y traído a nuestras latitudes. Traído a nuestros dioses, a nuestros climas. Vamos a platicar un poquito de eso. Ya verán de qué traemos ahí en este menú. Vamos a hablar de energía nuclear, pero en este caso la IA de energía es de inteligencia artificial, cómo se está implementando inteligencia artificial en energía nuclear y esta fuente de poder muy necesaria. Vamos a dar una repasada de lo que está pasando en la demanda de energía de nuestro mundo. Vamos a hablar de las ideologías del futuro, también con IA, y cómo el mundo está cambiando, y hablaremos de microbios y nuevas fábricas químicas, lo que se está pudiendo lograr hoy en términos de emulación, cosas muy interesantes, así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, donde por supuesto, como siempre, también trataremos de las novedades, lo que está pasando en el mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial y cómo eso afecta a nuestras vidas. Así que pues aquí está puesto el menú. Esto es Tecnófagos, devoradores de tecnología, y esto inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien. Pues bienvenidos una vez más a Tecnófagos. Por acá está su servidor y amigo Ricardo Massa, un apasionado de la tecnología y que como tal, pues me gusta juntarme con la gente que le sabe, que le entiende, y no solo eso, sino que la sabe explicar. Y pocas personas me he encontrado en la vida que reúnan esas características cabalmente y tan extraordinariamente como la persona que les voy a presentar a continuación, que es mi compañero y amigo con quien hago este proyecto en conjunto. Él es Bernardo González. Mi querido Bernie, como siempre, un privilegio y un placer tenerte aquí. No, hombre, qué bienvenidas me das tú. Ya no puedo pedir más que esté con esta súper calurosa bienvenida. No. Muchísimas gracias. Sabes que lo hago con mucho gusto. Es un placer platicar contigo y con todos nuestros amigos que amablemente nos escuchan. Y pues vamos a darle, porque hoy hay unas bien interesantes que nos acabas de reseñar en el menú. Sí, muchas cosas que platicar y temas más allá de las notas puntuales de que si salió esta nueva inteligencia artificial y que si Genspark, que también pasaremos por ahí, sí. Pero como que temas más de profundis y más cosas a discutir de lo que está pasando y el potencial transformador de la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a hablar hasta de paracetamol vamos a hablar, porque vamos a hablar de las nuevas fábricas químicas que ahora se están volteando a ver, a los microbios. En fin, ¿para qué más teasers? Mejor vamos a platicar ya, entrar en materia. Solamente recordarle a la gente que pueden mandarnos sus temas de interés a tecnófagos@kio.tech, es decir, eso es, si prefieren, el correo electrónico, o pueden también meterse a Telegram y ahí buscar la palabra Tecnófagos, unirse a ese grupo y les garantizo que no se van a arrepentir, porque ahí van a encontrarse con una gran cantidad de gente con la que compartirán muchos intereses, primordialmente la tecnología, el gusto por el conocimiento, el gusto por difundir dicho conocimiento. Así que ahí hay ya un montón de gente que se la pasa informándonos y pues básicamente moldeando este podcast, ¿no, Bernie? Sí, absolutamente. Hay muchísima actividad. Fíjate que hace rato estaba leyendo muchas notas que nos pasó Marquitos Gutiérrez. Él es un contribuyente activo de notas bien interesantes y seguramente aquí vamos a hablar algunas de ellas que han estado posteando él y muchas otras personas que ahí amablemente comparten información, dudas, comentarios. Es una comunidad muy activa. Algunos de los tecnófagos honorarios, ¿no? Sí. Como Cristian González, como Laura RT, muchos que ya hemos mencionado aquí. Muchas gracias a todos ustedes por
participar en este grupo. Gracias a Tony, gracias a Marquitos Gutiérrez, que ya lo mencionaste, a Iván Pulgar, bueno, pues a todos. Ya pasaremos por ahí por la etapa de los saluditos, pero bueno, gracias a todos por participar. Ya somos un montón ya ahí en ese grupo, cada vez creciendo. Y bueno, pues dichos los anuncios parroquiales. Perdón, también si están escuchándonos en Spotify, pues activen las notificaciones y así no se pierden ningún episodio. Califíquenos, ranquéenos, estamos abiertos a ello, aguantamos la crítica. Véanos en YouTube. Y bueno, pues dicho lo cual, entramos entonces en materia, Bernie. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien, decía yo que la primera nota la bautizamos como un Tlaloc tecnológico. A ver, el contexto, la nueva frontera de la arquitectura sostenible, más allá de la eficiencia energética, está en la gestión inteligente del agua. Hemos platicado aquí, Bernie, de muchas métricas y muchas áreas en las que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a eficientar. Evidentemente la energía es una de ellas. Yo he platicado ya muchas veces que una de las sorpresas y los shocks culturales más importantes que tuve cuando nuestros amigos de Huawei nos invitaron a conocer sus nuevas tecnologías ahí en China. Pues insisto, sin duda lo que más me sorprendió fue la eficiencia que les ha permitido tener básicamente una ciudad entera bajo su control. Quizá debería decir bajo su monitoreo, pues más que control. Control es una palabra muy fuerte. Pero vaya, el punto es que toda la ciudad de Shenzhen está monitoreada por la tecnología de Huawei, y esta información baja en centros de control no muy diferentes a un C5, a un SOC, ¿no? Los que les interesa la ciberseguridad, o sea, un centro de monitoreo y control. Y ahí pues se monitorea efectivamente todo, desde las entradas de las cámaras, se califica la imagen con inteligencia artificial, y una de las cosas que usan ahí es el agua. Monitorean el consumo de agua, y como está lleno de edificios y condominios y tal, esto resulta muy relevante porque si tú vives en el 8º piso y eres un hombre solo, pues a lo mejor requieres muchísima menos energía y menos agua que el del piso 4, que tiene una familia de 5 personas, por decir lo que sea, y entonces, bueno, pues son 5 personas usando el baño. En fin, entonces eso el gobierno y Huawei lo saben. En China, además, la iniciativa privada y el gobierno pues no se desdibujan tanto como aquí, son prácticamente la misma cosa, y entonces eso permite que tanto gobierno como Huawei monitoreen ese consumo de agua y le destinen el agua correspondiente y la energía correspondiente a las cisternas y a las bombas y tal. Eso ya lo he platicado muchas veces, pero es relevante para lo que estamos platicando ahorita porque bueno, pues esto que estoy diciendo pues tiene que pasar eventualmente en todo el mundo. O sea, esta es una herramienta que tiene que empezarnos a ayudar a combatir fugas y sistemas ineficientes. Esto cuesta el mal manejo del agua, pues le cuesta miles de millones de litros y de dólares a la humanidad. Entonces, pues ahora podemos escuchar lo que el agua nos dice y podemos silenciar un poquito este goteo del desperdicio. Qué poética está redactada esta nota. El uso de la inteligencia artificial para optimizar el consumo de agua en edificios no solo representa un ahorro significativo en costos operativos, sino que también puede convertirse en una herramienta para la construcción de ciudades más resilientes. Esto se ha dado por llamar la inteligencia artificial verde o la IA verde, que define el uso de algoritmos para optimizar la operación en los edificios y reducir su impacto ambiental, y se alinea directamente con el futuro de la arquitectura sostenible. Por ejemplo, el Empire State Building, el icónico edificio de Nueva York, que ahorra más de 7.5 millones de galones de agua cada año, y esto no es mediante remodelaciones ni cambios drásticos, sino gracias a uno de estos sistemas inteligentes de gestión de agua que es impulsado en este caso por Wind Water Intelligence, una empresa privada, y pues que, como decía yo, monitorea constantemente y hace analítica predictiva. Y bueno, pues ahí está la IA haciendo sus monadas y detecta anomalías, y esto lo informa a los administradores. Entonces, estas tecnologías, Bernie, pues a largo plazo van a mejorar la resiliencia de los inmuebles, fortalecen las credenciales de ESG, este tema ambiental, social, gobernanza, hacen que las empresas obtengan certificaciones muy importantes como las LEED, las BREEAM. Entonces, bueno, pues lo que buscamos es que esto, insisto, permee mucho más de forma
forma más ambiciosa. Es muy importante que en zonas como la nuestra, como América Latina, pues empecemos ya muy decididamente a entrarle a esto, a pedir que se implemente en los grandes edificios, en las grandes urbes, porque bueno, pues si con algo no podemos jugar es con el consumo y gasto del agua, y esto pues ya estamos en una era donde esto nos puede ayudar a usarla de forma muchísimo más eficiente y más inteligente. Absolutamente. Fíjate que recuerdo que en algún episodio de Tecnófagos mencionamos el tema de las fugas de agua. No recuerdo exactamente de qué era la nota. Yo ahorita lo volví a corroborar aquí con estas herramientas de inteligencia artificial que buscan ahora en Internet. Y el dato de la Ciudad de México, nada más para poner un ejemplo, es entre el 35 y el 40% del agua que se bombea a la Ciudad de México se pierde principalmente por fugas, ¿no? Diversas razones. Pero infraestructura obsoleta. ¿Qué número? 40%, qué barbaridad. Fíjate, y más alarmante, se estima que se bombea al año más o menos unos 15,000 millones de metros cúbicos. Entonces se pierden unos 5,200 millones de metros cúbicos al año. O si lo quieres ver en litros al día, está entre 5,000 y 6,000 millones de litros diarios que se pierden de agua, ¿no? Y tal como lo describiste, ¿no? Evidentemente es un tema muy importante desde el aspecto ecológico. Imagínate el agua, lo vital que es para la vida en general, no solamente para el ser humano y los animales, sino para el concepto de la vida en este planeta. Y que haya infraestructura que es tan costosa de lugares tan lejanos para estar bombeando el agua, y que las personas que tenemos la fortuna de vivir en una ciudad podamos girar una llave y tengamos agua potable para beber, para cocinar, para bañarnos, pues sí es un problema que tenemos ahí menospreciado y se debería de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces tú nos comentaste esto de China, que viste estos edificios donde precisamente con una tecnología que ya tiene muchos años muy popular, que se llama el Internet de las Cosas, o el IoT, Internet of Things en inglés, permite poner sensores en múltiples lugares, pues para medir el flujo de agua, lo que se bombea del punto de origen al punto de destino, y de ahí se puede determinar si hay pérdidas en el medio y hacer las correcciones pertinentes, ¿no? Y de ahí a lo que la quieras aplicar, ¿no? También en un edificio habitacional, en un edificio de oficinas, o más aún en una fábrica que a veces consumen mucha agua, pues es muy importante saber en dónde se está ocupando esa agua, en qué momentos. Puede ser como la luz eléctrica, ¿no? O la energía, que tiene tarifas dependiendo del horario o del día de la semana en el que la estés utilizando. Pues tal vez algún día lleguemos a que suceda lo mismo con el agua. Y en general, yo creo que aquí hay una convergencia de tecnologías. Estos sensores, pues efectivamente tienen muchos años de existir y van evolucionando cada año, se vuelven más baratos, más rápidos, con mayor capacidad. Pero por el otro lado, los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar a identificar patrones de consumo y poder afinar lo que se requiere de recursos. Y enfatizo, no solamente estamos hablando del agua. El agua es muy importante, obviamente, pero también hay muchos recursos que se pueden medir con toda esta tecnología, y es tremendamente relevante. Tremendamente. Y además, en el caso específico del agua, como bien dices, no es el único recurso, quizá el más importante. Ahí todo el mundo sale ganando, pues, ¿no? O sea, si tú eres dueño de una empresa o de un edificio o lo que sea, pues no es nada más el tema de, como decíamos hace rato, el tema de ser compliant con diversidad, inclusión y tecnologías verdes. Es un tema que representa ahorros muy significativos, ¿no? O sea, hasta en ese lado salimos ganando todos. Imagínate la cantidad de energía que se necesita para hacer llegar agua desde el subsuelo hasta el piso 20 de un edificio, y que eso se esté desperdiciando y que no se distribuya de forma inteligente. Pues bueno, cuando lo empiezas a eficientar, evidentemente obtienes grandes beneficios en ahorro de luz y de agua, y bueno, pues además de ayudar al planeta en este enorme desperdicio que nos señalaste, y que luego ya perdemos la proporción, ¿no? O sea, como que los humanos somos tan malos en dimensionar cosas grandes que cuando nos hablan de miles de millones de litros, a lo mejor ya no tenemos esa, o sea, como que nos da lo mismo que nos digan miles de millones que trillones de litros, pero es una barbaridad de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, sí, absolutamente. Mencionarlo, sí. Bueno, pues
ahí está esto. Entonces, ponerlo sobre la mesa y entender mucho más del consumo inteligente del agua y de la aplicación de la tecnología a ello, pues nos pone del otro lado, algo que sin duda seguiremos monitoreando con mucho interés. Vamos con lo que sigue. Vamos con la siguiente. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bien, pues hablemos de energía nuclear, mi querido Bernie. Algo que me da mucho gusto, que ha salido mucho en estos contenidos últimamente. Sería muy bueno que los seres humanos cada vez más le sigamos perdiendo el miedo a esta tecnología. Y pues fue muy relevante saber que NVIDIA, hoy en día una de las empresas más valiosas del mundo y sin duda una de las de más rápida valoración de la historia, pues ahora le apuesta por la energía nuclear. La empresa se unió a Bill Gates para respaldar a TerraPower, una empresa que construye reactores nucleares para alimentar centros de datos, una industria de la que tú sabes un restaurante, mi querido Benny. Ahorita platicamos un poquito de esto. NVIDIA, a través de N-Ventures, se ha unido a Bill Gates y a HD Hyundai para recaudar $650 millones para respaldar a TerraPower, la startup que mencionaba yo de energía nuclear de Gates, que fundó en el 2006 y que ha estado trabajando en tecnología de reactores modulares pequeños, los llamados SMRs, para estandarizar, miniaturizar y escalar la energía nuclear. La startup está desarrollando una planta de sodio de 345 megavatios en Wyoming. Fíjate, o sea, cuando hablamos de sodio, esto significa que utiliza sodio líquido para enfriar o sea, usa sodio líquido para enfriar y sal fundida, literalmente sal, cloruro de sodio para mejor nombre, para almacenar el exceso de calor generado de hasta 1 gigavatio para su posterior almacenamiento. Qué interesante. Esta no es la primera vez que una empresa tecnológica invierte en energía nuclear. Ya habíamos platicado y sabemos del caso de Oracle, que obtuvo permiso para construir 3 reactores de estos mismos SMRs capaces de generar 1 gigavatio para sus centros de datos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues Microsoft planea reiniciar el reactor nuclear de 3 Mile Island, el muy mal logrado y de muy mal recuerdo de 3 Mile Island. Recordemos que hubo una fuga nuclear ahí ¿qué habrá sido? ¿En los 80s, 90s? Ahorita vemos bien el dato, pero la gente se acuerda de 3 Mile Island por el gran riesgo que representó. Google no tardó en seguir su ejemplo y, bueno, firmaron un acuerdo con Kairos para la adquisición de 7 de estos SMRs para sus operaciones. Y pues Amazon está invirtiendo en 3 compañías energéticas diferentes, 2 de las cuales trabajan con reactores nucleares para asegurar su futura demanda energética. Entonces, solamente bueno, todos estos proyectos, Bernie, por ahí también tenemos datos de Westinghouse, que es un pilar de la industria nuclear, también los está impulsando. Todos estos proyectos forman parte de una inversión y pues una tendencia de los centros de datos que están realizando en el sistema. Y nada más para darte la palabra y que nos cuentes qué opinas de esto, Bernie, un dato bien interesante que pone un poco las cosas en perspectiva. Las supercomputadoras a escala Z, de consumo de zettabytes, van a necesitar medio gigavatio para funcionar. Es el equivalente a la energía de 375,000 hogares. Entonces, pues estos gigantes tecnológicos ya saben que si le están apostando, como es el caso, a las supercomputadoras, a la supertecnología, al consumo cuántico y a la computación cuántica, pues necesitan tener suficiente energía, y eso, pues hasta ahorita, lo único que lo va a poder cubrir, al menos al nivel y a la ambición que tenemos hoy en día, va a ser los reactores nucleares, ¿no? Sí, absolutamente. Hijo, ya me dejaste aquí con un montón de cosas por comentar. El accidente de 3 Mile Island en los Estados Unidos fue el 28 de marzo de 1979. Fue tal vez el primero de esta serie de 3 muy desafortunados. Después, no recuerdo el día, pero creo que fue en abril de 1986, el desafortunado de Chernobyl, allá en Ucrania. Y luego ya más reciente, el de ¿cómo se llama? En Japón. Fukushima. Ajá, Fukushima, el 11 de marzo del 2011, ¿no? Esos son tal vez los 3 más grandes que desafortunadamente han estado relacionados con un accidente nuclear, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en otros tiempos, ahora hay otra tecnología, todo esto se ha desarrollado, estos reactores pequeños que se supone que están diseñados para menos de 300 megawatts, son más seguros, más eficientes, generan menos residuos y se está haciendo una apuesta importante. Otro dato que me brincó mientras te escuchaba, hoy en la mañana estaba viendo el precio del mercado bursátil de algunas compañías de tecnología
Y para quien no lo ha visitado últimamente, la empresa Nvidia en estos momentos encabeza la lista de las compañías más valiosas del mundo y ya justo superó justo no supe si llamarla la más valiosa del mundo o no. Y mira, ya me lo confirmas entonces. Sí, ok. 3.8 me parece que cerró 3.8 trillones de dólares. Qué horror. Microsoft está como 3.6 y fracción y Apple ahora está un poco de capa caída por todo este tema de la inteligencia artificial y ronda los 3 trillones de dólares. No, son las únicas 3 compañías que en este momento están por arriba de la línea de los 3 trillones de dólares. Te acordarás que yo algún día dije que yo apostaba a que Nvidia era la primera en llegar a los 4 trillones. Pues si no hay una crisis mundial o el señor Donald Trump se le ocurre hacer una barbaridad, tal vez en algunas semanas o meses es posible que Nvidia llegue a los 4 trillones de dólares. Si es que no sucede algo distinto, porque no hay ningún indicio de que se esté frenando nada relacionado con toda la industria alrededor de la inteligencia artificial y los GPUs. Al contrario, y si pensamos en las tendencias, evidentemente esas pueden variar y nadie tiene una bola de cristal, pero justo pues Nvidia ha hecho anunciamientos y eventos súper exitosos que han dejado a la gente con los pelos de punta y emocionados de lo que viene de su lado. Y en cambio a Apple pues le fue, pues no quiero decir muy mal, pero sí fue underperforming el anuncio que hicieron en el Developers Conference. Les faltó, ya lo comentamos, pero nada más para poner el contexto, les faltó mojo, les faltó un poco de magia, faltó mucho, por decir, del lado de inteligencia artificial. La gente esperaba mucho más, los inversionistas esperaban más. Entonces, pues uno va para arriba y otro para abajo. Entonces, sí parecería que la tendencia de Nvidia es no detenerse, porque por su lado, ellos siguen anunciando cada vez mejores procesadores y cada vez un mundo mucho más sofisticado con un AI y unas capacidades de cómputo brutales, ¿no? Entonces, pues sí, no me pierdan de vista esa Nvidia. Sí, absolutamente. Y bueno, volviendo a la nota, fíjate que es muy interesante porque la generación de energía eléctrica actualmente, como está la lista de los países que más generan, la encabeza Estados Unidos, con aproximadamente 780 terawatts por hora. Le sigue China con 400, Francia con unos 320 y Rusia con 200. El tema de por qué se está volviendo tan relevante todos estos anuncios, alianzas, contratos que principalmente las grandes tecnológicas están haciendo es por la generación de energía nuclear que se va a construir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los números ya no son los mismos de los actuales. Ahí quien encabeza la lista es China. China en este momento se dice que está construyendo alrededor de 30 reactores nucleares, con lo cual es muy factible que digamos, rebase a Estados Unidos con la generación de energía por esta fuente, ¿no? Después le sigue, fíjate, Rusia, a mí me sorprendió. Hubiera yo pensado que está metido en muchos otros problemas y que no estaría invirtiendo en la construcción de generadores de energía nuclear, pero sí lo está, ¿no? También tiene allí alrededor de unos 20. Y en tercer lugar están los Emiratos Árabes, justo con la visita que hizo Donald Trump. Parece que por ahí hicieron algunos acuerdos para centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y la generación de toda esta energía, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que va a suceder en los próximos años. Toda la energía nuclear de la que hemos hablado y la que conoce la humanidad, tanto para generar energía, la que se utiliza en la salud y la muy lamentable que se utiliza con las bombas nucleares, corresponde a una cuestión que se llama fisión nuclear, que ya lo hemos explicado aquí en un par de episodios, pero es cómo puedes dividir los átomos mediante una serie de reacciones, principalmente de elementos como el plutonio, el uranio, y con ese es todo el material radiactivo que se genera, ¿no? La ventaja que tiene la energía nuclear es que estas divisiones en los átomos desencadenan una reacción que genera mucha energía, pero lamentablemente también tiene residuos radioactivos, ¿no? Ese es el problema y por qué el cuidado con su manejo. Pero hay otra tecnología o otra división de la física que se llama fusión. Las palabras se parecen mucho, ¿no? La actual es fisión con I y la futura es fusión. La fusión es como funciona el Sol, ¿no? Tienes un elemento mucho más ligero, como el hidrógeno, y ahí lo que haces es lo contrario. Unes los átomos
y entonces esta unión también desencadena la generación de una energía muy fuerte, con la ventaja de que los desechos radiactivos son mucho menores que con la fisión nuclear. Hay varias compañías que están explorando esta tecnología. Esto está en un estado de investigación, pues aún en una etapa muy temprana, tal vez todavía más inmaduro que la tecnología cuántica, por ejemplo. Pero ya hay algunas compañías importantes, ¿no? También hemos mencionado tú y yo aquí que hay una compañía que está fondeando o soportando de alguna manera Sam Altman, el mismo de OpenAI, que tiene que ver con toda esta generación de energía. Entonces, que ya acordamos que es el poster boy de la generación AI, ¿no? Sí, de alguna manera, por lo menos en este momento, en estos años que nos ha tocado vivir, sin lugar a duda ya se ganó una posición ahí en la historia con esto que ha hecho. Y a ver en qué más se desenvuelve toda esta historia, ¿no? Pero lo que sí es un hecho con toda esta tecnología es que está demandando muchísima energía para poder funcionar. Claro. Y sobre todo lo que se prevé que el mundo la va a adoptar, la tecnología, y entonces la demanda energética va a ser muy, muy alta en prácticamente todos los países. Por ello, le están haciendo todas estas inversiones a crear empresas, a desarrollar la tecnología y a poder generar toda esta cantidad de energía con estas fuentes nucleares, principalmente para los centros de datos donde se va a hospedar toda esta inteligencia artificial. Y hay que recordar que hay otras fuentes que generan energía no menos importantes, como la solar, ¿no? También hay muchas proyecciones que hablan de que probablemente a finales de esta década también el mundo entero puede tener una participación muy importante con esta energía particularmente solar, ¿no? Digo, la nuclear también es limpia, pero digamos que la solar, ahí está el sol, que es como un generador de energía gratuito, tiene más de 4,000 millones de años de estar funcionando de manera ininterrumpida, no parece que haya nada que lo vaya a hacer fallar, entonces pues lo único que hay que hacer es captar toda esa energía y seguramente eso va a ayudar a que la tecnología pues se siga desarrollando. Sin duda, y vamos a seguir viendo una proliferación importante de plantas nucleares y bueno, pues eso se irá refinando conforme vamos entendiéndole cada vez más a hacer más eficiente el consumo de energía solar, la misma energía atómica en esta búsqueda de la fusión, como bien nos explicas. Yo cierro nada más comentando un pedazo de trivia que vi el otro día que me pareció muy interesante. Alguna vez recomendé aquí, no solemos hablar mucho de ficción aquí, y no es el espacio, pero una de las mejores series que he visto en mi vida está en Netflix y se llama Dark. Es una serie alemana, no sé si la pudiste. Sí, es extraordinariamente buena. Viajes en el tiempo. Exacto. Habla de todo lo que nos gusta y lo que hemos platicado aquí, de física cuántica, de viajes en el tiempo, de energía nuclear, de pasadita, porque todo ocurre alrededor de una planta nuclear en un pueblo de Alemania. Sí. Un pedazo de trivia relacionado, de esos que no le sirven a nadie. Leyendo sobre la serie, un goof de esos que luego, de las fallas que luego resaltan en páginas como en Internet Movie Database y este tipo de cosas, es que la planta nuclear no existe en la realidad, la pusieron en postproducción dentro de este pueblo, y alguien comentó con mucha inteligencia que habían hecho muy mal en ponerla en donde la pusieron, porque decía, la planta nuclear está nomás ahí puesta de repente en medio de un bosque, se ve muy boscoso el terreno y ya ves que todo ocurre dentro de una cueva y tal. Pero una planta nuclear nunca estaría lejos de algún gran cuerpo de agua. Las plantas nucleares siempre se tienen que poner cerca de un lago, un río, alguna cosa por el estilo, por la gran cantidad de agua que requieren para estar enfriando los reactores. Entonces, dice, bueno, ok, estos cuates nomás dijeron, ahí pon en un green screen, ahí en postproducción, póngale un reactor nuclear y hay que ocurra la historia. Bueno, pues para que siempre hay que atender ese tipo de detalles. Eso pasa cuando alguien no se documenta bien de dónde debe de poner una planta nuclear, aunque sea ficción la historia, ¿no? Que siempre pasa y es maravilloso, y cuando la gente lo hace y la gente de ciencia corrige la ficción es maravilloso. Ya me hiciste echar a volar ahí la imaginación y ahí la memoria. También Neil deGrasse Tyson, astrofísico que ya hemos citado aquí muchas veces, hizo que James Cameron corrigiera
el mapa celeste de la película de Titanic. Eso me encanta como trivia también. Él vio la película y la vio en el cine, y en la escena final, de las escenas climáticas, cuando están flotando ya los náufragos, afocan muchas veces el cielo. Y Neil deGrasse Tyson vio el cielo y dijo, así no estaba el cielo en la fecha en la que se hundió el Titanic. Y se lo dijo a saber a James Cameron, y James Cameron se lo tomó muy en serio y dijo, no, pues eso sí es importante. Entonces lo corrigió para la edición en DVD y posteriores. Entonces no es el mismo cielo el que ves si lo ves en DVD que si lo viste en el cine. De nuevo, cosas que no le importan a nadie más que a los que nos importan, los datos muy sin importancia, pero divertidos. Vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos con la que sigue, que parece estar igual de divertido el título de esta nota. Así es, esto se llama Ideología del Futuro. Efectivamente muy divertido e interesante, porque peleas ideológicas en internet, pues a ver, ¿quién no se ha bronqueado en un chat? ¿Quién no ha encontrado un comentario agresivo en redes sociales y ha respondido a él? Bueno, pues recordemos que esa data es la que se usa para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Entonces, estas peleas ideológicas en internet, bueno, pues entrenan a una inteligencia artificial, y ahora se está buscando crear un mapa de las creencias humanas. Qué interesante y qué necesario, y hacia dónde puede decantar esto. A ver, una investigación de la Universidad de Indiana propuso una nueva metodología para entrenar a los grandes modelos de lenguaje a través de debates ideológicos. Entonces, identificar patrones de polarización y la llamada disonancia cognitiva, que no es otra cosa más que decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso y lo veo desde otra perspectiva. Entonces, estos pleitos y estas cosas que, bueno, pues siempre ha sido muy interesante ver en los chats o en alguna red social qué tipo de respuesta le arroja ChatGPT o Cloud o algún modelo LLM a la pregunta de si alguna raza es superior a otra, o estas preguntas como muy polémicas. Pues también depende de qué database esté consultando obviamente en ese momento la inteligencia artificial. Entonces, con el desarrollo de inteligencias artificiales entrenadas en conflictos ideológicos, los autores de los que estamos hablando en este caso sugieren que es posible desarrollar modelos predictivos capaces de determinar cuál será la próxima creencia que adoptará un grupo, incluso antes de que sus integrantes sean conscientes de ello. La metodología propuesta permite construir un espacio de integración de ideas para representarlas en un mapa tridimensional, donde cada visión tiene un valor asignable y se relaciona con las demás mediante su proximidad o distancia. Entonces, las creencias afines se agrupan y las contrarias se alejan, ¿no? Este LLM fue entrenado con una base de datos relativamente pequeña. Los autores esperan utilizar conjuntos más robustos y orgánicos como los de Reddit. Imagínate entrenar una inteligencia artificial con Reddit, Dios mío de mi vida. Y otras redes sociales con debates activos para mejorar las diferencias sutiles en las creencias individuales y mejorar la precisión del mapa. Entonces, pues esto, la idea es que esta IA pueda ser usada para construir herramientas que ayuden a las personas a tomar decisiones más responsables que beneficien a su salud. No sé si eso sea realmente lo que se vaya a lograr, pero muy, muy, muy interesante, y nos regresa a un punto crucial, ¿no? De la que hemos platicado mil veces sobre la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial te contesta con base en la data que tiene. Y pues eso aplica obviamente a los sesgos y a los prejuicios y a los racismos que pueda tener la data con la que fue entrenada. Y recordemos que en internet hay muchos sesgos y hay mucho racismo y hay muchas opiniones. Entonces, claro que muy fácilmente te puedes topar con todo tipo de opiniones muy raras viniendo de una inteligencia artificial. Eso no nos debería de sorprender. Lo interesante es, bueno, pues si esto realmente se puede mapear y si tú puedes entonces ir modulando, como ya hay algunos modelos, que con un dial le vas subiendo y bajando al tipo de opinión que quieres que te arroje pues digamos tu LLM de preferencia, ¿no? Sí, absolutamente. Híjole, mil cosas que comentar con esta nota. Fíjate que el otro día no recuerdo dónde lo leí, pero me llamó mucho la atención este concepto o pensamiento que decía que la ciencia y la religión son prácticamente idénticas. La única diferencia es que la religión no cambia lo que se definió o lo que se cree, ¿no? Es más, trata de que sea estático porque así es, ¿no? Porque Dios así lo dijo o porque alguien así recibió el mensaje, ¿no? Y de lo que se trata es de no cambiarlo. Mientras que la ciencia define cualquier cosa o entiende cualquier cosa y sabe que eso está sujeto a errores, y cuando descubre o se evidencia que algo está mal,
pues sin ningún problema va y lo cambia, ¿no? Hay millones de ejemplos en el conocimiento, en la ciencia, que se creía algo, estaba equivocado, se demuestra lo contrario, se ajusta y se continúa, ¿no? Me parece que el espíritu de esta inteligencia artificial particular que estás mencionando, aunque es muy ambicioso, pues está tratando de atacar ese problema, ¿no? Y fíjate que cuando leí esta nota, y lo digo guardando las proporciones debidas, es algo de lo que tú y yo buscamos con este podcast, ¿no? De poder acercar conocimiento a la gente acerca de lo que es la tecnología, lo que es la ciencia un poco, sobre todo cómo utilizarla, para qué, en beneficio siempre del ser humano, precisamente porque puede haber vacíos o de repente, no sé, lo complicado o a veces lo complejo de algunas herramientas o conceptos que de repente la gente le tiene miedo y dice, no, yo a eso no le entiendo y mejor me alejo, ¿no? La multicitada frase de Warren Buffett, que alguna vez le preguntaron por qué no invertía en criptoassets, en activos digitales, y su respuesta fue porque no le entiendo, ¿no? Lo cual es una pena, ¿no? Porque él es un hombre tremendamente brillante, con un gran entendimiento de las finanzas y de cómo hacer dinero. Y simplemente, digo, también no lo puedes juzgar porque ya es un hombre bastante avanzado de edad, pero decidió mayor, ya no entender más cosas, ¿no? Y fíjate que me encontré una cosa que seguro a ti que te encantan estos temas de trivia tan raros y esotéricos. No sé si has escuchado de una ley que se llama la ley de Brandolini o principio de asimetría de la basura, ¿no? Que dice lo siguiente: la cantidad de energía necesaria para refutar una tontería es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla, ¿no? Entonces, digo, para quien no ubica, no está familiarizado con el concepto de una orden de magnitud, es 10 veces, ¿no? Eso es una orden de magnitud. Entonces, la cantidad de energía que yo necesito para desmentir una tontería es 10 veces más que la que se requiere para producir. Y voy a poner un ejemplo, al menos los mexicanos lo vivimos todos los días. Bueno, yo creo que cualquier ciudadano, cualquier país, porque el tema de la política siempre es muy debatible, ¿no? ¿Tú ves algún tema relacionado con una ley o una decisión de tu país, tu ciudad donde vives, que tenga que ver con un político? Y es muy complejo que alguien te explique por qué está bien o por qué está mal o si actuó de una manera o de otra. Y en cambio es tremendamente fácil decir, ese político es un corrupto, es que es un ratero, es que es un tonto, ¿no? Oye, ¿el hombre en verdad llegó a la luna o fue un montaje? No, pues un montaje, ¿no? Porque de explicarte que fue un montaje es muy fácil de tratar de convencerte. ¿Por qué? Tú me preguntas, oye, ¿pero por qué crees que fue un montaje? Porque seguro el gobierno siempre está viendo cómo fregar a la gente, ¿no? Y ya, esa es una explicación de 2 minutos, ¿no? En cambio, si me dijeras, oye, a ver, no, ya en serio, explícame la tecnología que se tuvo que haber usado en los años 60 y la fuerza de gravedad y cómo salir de la atmósfera y cómo orientas una nave y luego cómo entras a la órbita de la luna y la diferencia de la gravedad y cómo baja una nave y luego el gran problema de luego y cómo la regresas, pues es muy complejo, ¿no? Y cierro mi comentario. Creo que ya lo comenté una vez aquí en Tecnófagos. Hace algunos meses hubo un gran apagón en Europa, ¿no? Particularmente en España. En España se desconectó la red eléctrica y yo comenté que en un TikTok una persona muy amablemente, en unos 2 minutos, tampoco era muy extenso, dio la explicación de qué fue lo que sucedió, ¿no? Básicamente se sobrecargó la red eléctrica y por una cuestión de diseño de protección, la red se desconectó, ¿no? ¿Qué fue lo que sobrecargó a la red? Que España, particularmente en ese momento, estaba generando muchísima energía de fuentes de energía solar. Y para no entrar en muchos detalles, digamos que esas fuentes no tenían un mecanismo de regulación como lo tienen otras fuentes, ¿no? Como las hidroeléctricas o cuando son plantas de combustión, ¿no? Y esa fue la razón, ¿no? Pero el comentario muy chistoso es que empecé a leer los comentarios y había gente que decía literal, y muchos,
Está bien la explicación, pero está muy complicado. Yo creo que fue el gobierno que lo hizo por una cuestión de fregar a los españoles, ¿no? O no, ¿sabes qué? Yo creo que fue un hacker. Yo creo que fue un hacker y no quiere decir el gobierno, ¿no? Y lo están encubriendo. Entonces, siempre es muy fácil echarle la culpa a la América, a la Virgen de Guadalupe, a los políticos y das una explicación de 3 segundos y eso se llama la ley de Brandolini, que por eso la gente cree tantas y tantas tonterías, ¿no? Porque le da flojera escuchar además la explicación completa. Estoy totalmente de acuerdo porque además hoy vivimos ya en una época en la que ya nada es verdad, ¿no? O sea, todo siempre será cuestionado y ya no existen verdades. Yo lo hago ya como disciplina, pero ya trato de no hacerlo porque hago muchos corajes, pero siempre cuando veo una nota trato de leer los comentarios y ya de verdad ya trato de evitarlo porque siempre hago muchos corajes porque puedes leer cualquier cosa científica, cualquier publicación, muchas de las que comentamos aquí, y te encuentras con que muchísima gente la desacredita y dice, ¿por qué? ¿Eso a quién le consta? ¿No? Yo cómo sé si siempre ya es una ley. Entonces es bien interesante porque pues sí, como decía Humberto Eco, ¿no? En las redes sociales, en lugar de propagar el conocimiento, lo único que hicieron fue hacer que todo mundo se volviera una fuente y pues eso evidentemente es imposible, ¿no? No le puedes dar voz a todo mundo y escuchar a todo mundo porque entonces resulta que nadie tiene la verdad, ¿no? Sí, digo, seguramente nuestros amigos han visto estos videos de las últimas semanas generados con inteligencia artificial donde es un reportero que parece que está entrevistando a alguien y de repente lo que está sucediendo se ve muy real, pero de repente empieza a no tener sentido, ¿no? Recuerdo uno de los baches, ¿no? Ahorita con tanta lluvia que está el reportero ahí diciendo que hay un gran bache y que ahorita con el agua no se ve y de repente viene un viejito y se avienta un clavado ahí como de triple mortal al frente y dices, posición B. Eso es una broma, ¿no? Pero espérate tantito y las cosas se van a complicar aún más porque va a ser muy difícil para las personas que podamos diferenciar qué es real y qué no es real, al menos en términos de video y de audio. Va a ser muy difícil identificarlo. Si de por sí leyéndolo, cualquier persona, a lo mejor lo hacen hasta con el espíritu de molestar, inventan cosas, lo publican y si de repente eso se hace viral por la razón que quieras, pues de repente todo el mundo empieza a creerlo y a hablar de que eso es cierto, ¿no? Sin haberse tomado un poco de tiempo para cuestionarlo o buscar una fuente o una justificación de por qué están diciendo lo que ahí se está comentando, ¿no? Bien lo dices, que eso se pondrá cada vez más complicado y si de por sí ahorita ya de repente yo ya me pongo a dudar si no será cierto que anda por ahí el Yeti entrevistando a la gente o tomándose un videoblog, que de verdad están simpatiquísimos esos videos, pero pues sí, eso sí no va a ser otra cosa más que ponerse más y más complicado. Bueno, pues vamos a nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Y bueno, en medio de todo este caos y esta falta de certezas, la ciencia, como siempre, saca la casta y nos trae notas que nos ponen de muy buen humor y que nos recuerdan el propósito de por qué la ciencia hace lo que hace. Por primera vez, un estudio científico ha logrado utilizar microbios vivos para producir medicamentos y esto en sí mismo ya sería extraordinariamente bueno, pero además el método y la metodología y la forma abre unas vetas extraordinarias. Lo que se hizo, Bernie, fue que una bacteria se come una botella de plástico de las que tanto necesitamos deshacernos una vez que se utilizan, y una vez que los residuos ya están dentro de su estructura, la célula los fermenta literal como si estuviera haciendo cerveza y los convierte en este caso en paracetamol, en esta medicina que tomamos para que nos baje la temperatura y etcétera. Bueno, pues en eso. Entonces Stephen Wallace, un médico el que lideró este estudio en la Universidad de Edimburgo, dice: mediante el uso de microbios vivos realizamos transformaciones químicas sofisticadas que podrían abrir el camino a nuevas formas más ecológicas y sostenibles de producir materiales valiosos como medicamentos a partir de residuos. Entonces, lo que lograron fue desencadenar un proceso natural en una bacteria viva llamada Escherichia coli, una reacción química que hasta ahora solo se había observado en tubos de ensayo. Entonces, en concreto, lo que hicieron fue esta transformación de moléculas derivadas de ácidos en compuestos clave para la producción de fármacos como el paracetamol, mediante un proceso conocido como reordenamiento de Lawson.
Lo interesante es que no tuvimos que enseñar a las bacterias cómo realizar la reacción. El truco fue darnos cuenta, ya tenían las herramientas, solo había que guiarlas, explica Wallace. Insisto, aquí lo interesante no nada más es el proceso en sí, sino que usaron una botella de PET que se usa en envases de bebidas, se descompone, o sea, que tenemos tantos problemas con el exceso de botellas de PET y que causan tanto problema ecológico. Entonces, que una botella de PET se haya descompuesto en uno de sus componentes básicos y luego de ahí una molécula que desencadena la reacción química de las bacterias. Entonces, es extraordinario que hayan logrado convertirla en paracetamol. Estas mini fábricas funcionan a temperatura ambiente y no producen emisiones de carbono y bueno, pues además eso lo convierte en una diferencia crucial con la forma tradicional en cómo se produce el paracetamol. Entonces, aunque apenas estamos iniciando con esta tecnología, Bernie, pues estamos quizá presenciando el inicio de una fabricación más sostenible y basada en la biología, pues tanto para la industria farmacéutica como en el reciclaje de plásticos. Entonces, un home runzazo que se anotaron aquí con esta nueva visión tecnológica. Sí, fíjate que esta nota a mí me dejó en shock y te voy a decir por qué. Lo que acabas de describir, pasé por ese proceso en mi cabeza. Dije, no, hombre, qué maravilla que un microbio puede comerse el plástico y produce un medicamento tan útil para el ser humano, que aparte es muy comercial, muy asequible, ¿no? El paracetamol. Me parece, si no estoy equivocado, que no necesitas ni receta y como se dice por ahí, over the counter lo puedes consumir, ¿no? OTC. Ajá, exacto. Sí. Y entonces empecé a cuestionarme y dije, pero ¿cuál es la relación del plástico que le metes un proceso, en este caso a través de un microbio, para llegar a un medicamento? Y dije, ¿y entonces cómo se fabrica el paracetamol? Y esto me dejó en shock. Me lo dijo ChatGPT. Igual si alguien aquí, un químico farmacobiólogo en nuestra audiencia y quiera complementar algo, bienvenido, porque yo no soy experto en esa materia. Pero fíjate, voy a leerlo. Yo sé que la gente que a veces nos escucha a ti y a mí hablar de tecnología ha de sentir lo mismo que voy a leer ahorita, porque voy a decir un montón de palabras que yo no entiendo, pero vas a ver finalmente a dónde voy al punto, ¿no? La producción tradicional es completamente química para producir paracetamol. Se hace en varias etapas y involucra compuestos derivados del petróleo. El proceso es el siguiente. 1. Se parte del fenol que viene del petróleo. El fenol se convierte en P-nitrofenol mediante una reacción con ácido nítrico. Luego se reduce a P-aminofenol, una sustancia clave. Y finalmente se aceta, que no sé qué querrá decir eso, es como de ácido acetílico, pero se aceta con anhídrido acético para obtener acetaminofén, que ese es el famoso paracetamol. O sea, todo lo que acabo de leer, que yo no entiendo ni la mitad de las palabras que acabo de decir, me queda claro que es un derivado del petróleo, ¿no? Correcto. Y entonces le pregunté a ChatGPT y le dije, oye, entonces estoy en lo correcto si en mi cabeza relaciono que como el plástico está hecho a partir del petróleo y el paracetamol también está hecho a partir del petróleo, pues a lo mejor ya me cuadra un poco la nota que un microbio simplemente está haciendo alguna reacción químico-biológica para pasar de plástico, que lo tenemos al menos los seres humanos etiquetado como una sustancia pues útil para ciertos casos de uso, pero luego se vuelve un problema de contaminante, de difícil manejo para desecharlo, y se está convirtiendo en una sustancia que consumimos los seres humanos en una cantidad importante para el cuidado de la salud, que también viene del petróleo, ¿no? Y entonces eso me lleva luego a veces estoy tratando de despejar mi mente y me pongo ahí a scrollear en estas redes sociales donde ves pura tontería. Y hay un tipo ahí en TikTok que siempre está diciendo cosas de la religión y todo lo fantasiosa que es y por qué no creer. Y el otro día se aventó un sketch ojo, no estoy diciendo que el problema de la contaminación y todo el tema ecológico no sea importante, pero el planteamiento es muy interesante porque este señor decía, oye, de repente nos espantamos que la cantidad de plástico que estamos generando y aluminio, y que hay mercurio en los océanos. Dice, a ver, todo eso al único que le puede hacer daño y lo puede extinguir es al ser humano, porque el planeta está muerto de la risa. Porque para empezar,
el aluminio es el mismo que tenía el planeta, ¿no? Nada más los humanos fueron y lo sacaron de una mina en una forma y lo transformaron en otra forma, pero sigue siendo el mismo aluminio. Y el petróleo, que es producto de los fósiles que durante muchos millones de años se fue a un sedimento, a una profundidad, y ahí está en una forma líquida o en forma también el gas natural, todas esas cuestiones, pues simplemente lo extrae el ser humano, le aplica una transformación como esto del microbio, y luego se vuelve algo muy contaminante y muy dañino para el ser humano, pero pues igual y para el planeta dice, pues estos cuates están moviendo las cosas de una bolsa para la otra, es lo mismo, ¿no? O sea, para pasárselo a la otra. No ha entrado ni salido nada de la Tierra, ¿no? Hasta donde yo sé, no hemos ido a extraer a las minas de Júpiter ni nada por el estilo. Ni tampoco nos hemos llevado nada, ¿no? Todo lo único que hemos estado haciendo es tomar elementos que ya estaban en la Tierra, cambiarlos de forma como esto del microbio con el plástico y el paracetamol. Y bueno, se me hizo muy interesante la conexión mental. Así es. Pues bueno, insisto con que ya se nos acabó el tiempo, pero teníamos que comentar esto que me pareció muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos. Compártanos temas de su interés. Ahí estamos en el grupo de Telegram. Muchísimas gracias a Mario Terrés, como siempre, en la edición. A Nayansin Romero en la redacción. A Dianita Álvarez, que produce este podcast con la extraordinaria excelencia que la distingue, pero eso sí, hace muchísimo que no la veo, ya ni me acuerdo qué cara tiene. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Bernie. Al contrario, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente. Eso será la siguiente semana. Y esto es Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.